siguiente presentación hablaremos de actores sociales, proyectos de servicios y proyectos de incidencia. La finalidad es que puedas comprender cómo Sé Ciudadano traduce el concepto de actor social y los tipos de proyectos que está interesado en apoyar. El concepto de actor social suele confundirse o manejarse como sinónimo de sociedad civil, sujeto social, movimiento social o sociedad civil organizada, y aunque hay semejanza, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Empecemos con el concepto de sociedad civil, pues es la referencia más común que, de acuerdo con Cohen y Arato, es la esfera de la interacción social entre la economía y el Estado. Esta referencia abarca diferentes esferas que van desde la esfera íntima, en especial la familia, hasta la esfera de las asociaciones voluntarias, que desde nuestra lectura serían las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y las formas de comunicación pública, o bien lo que solemos llamar opinión pública. Otro de los conceptos que debe precisarse es el de sujeto social, que desde la lectura marxista refiere a la clase obrera, que como clase para sí estaría interesada en poner fin a su situación de enajenación y conformarse en el ente transformador radical de la sociedad. Su cohesión colectiva la darían las condiciones materiales de vida que comparten y su lugar ante los medios sociales de producción. El tercer concepto, movimiento social, puede entenderse como una acción colectiva con cierta continuidad que supera lo efímero, sobre la base de una alta integración simbólica a través de distintos canales formales, pero también principalmente por la vía de acciones meta-institucionales, movilizador de apoyos que se concentren en un objetivo compartido consistente en llevar a cabo cambios sociales fundamentales o evitar anularlos. Esto independientemente de su organicidad interna o más allá de los roles que a cada integrante se le asignen. El concepto de sociedad civil organizada o institucionalizada, de acuerdo con los términos que se han adoptado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, son las organizaciones de la sociedad civil, lo que nos permite seguir su registro entre las principales entidades gubernamentales que apoyan los proyectos que realizan estos actores con las siguientes figuras jurídicas: instituciones de asistencia privada, asociaciones de beneficencia privada, asociaciones civiles y también, en menor medida, sociedades civiles. De acuerdo con Mario Reuter, investigador titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, la conceptualización de sociedad civil institucionalizada también puede ser denominada tercer sector. Este se refiere a las organizaciones que forman parte de un universo que produce servicios o expresan intereses y proyectos políticos, en su sentido más amplio, y que para tal efecto trabajan en un espacio diferenciable de la órbita estatal y de las empresas, y donde también se enmarcan la denominación más difusa que se utiliza en los periódicos, como organizaciones no gubernamentales, organizaciones no lucrativas o voluntariado. Aquí hemos agregado el adjetivo institucionalizada porque hablamos de organizaciones en el sentido más común del término, es decir, que cuentan con una estructura organizativa mínima, que atienden una normatividad interna y externa, que tienen un objeto social y son consideradas como personas morales, por lo que cuentan con un registro y obligaciones fiscales. El registro de esta sociedad civil organizada hasta octubre de 2014 es de más de 30.000 organizaciones, cuyo crecimiento ha sido ascendente y significativo, como se aprecia en la siguiente gráfica, principalmente en los últimos 3 lustros, durante los cuales
se habrían conformado el 91.6% del total de estas organizaciones, frente al 8.4% de organizaciones que se habrían constituido durante todo el siglo XX. Como parte de la sociedad civil organizada, también identificamos a colectivos sociales, sin la formalidad de las organizaciones de la sociedad civil institucionalizada, cuya base puede ser sectorial gremial, como puede ser el caso de los comerciantes informales o transportistas de la Ciudad de México; territorial, como las organizaciones vecinales o de colonos que exigen, entre otros, apego a los usos de suelo; y temática, como pueden ser los grupos que se articulan para exigir respeto a los derechos humanos, derechos ambientales, demandar derechos de los animales o exigir la legalización de la marihuana, entre otras. Estos colectivos organizados pueden ser parte de los movimientos sociales o avanzar a una forma organizativa más articulada, siendo entonces parte de la sociedad civil institucionalizada, aunque esto no sea un proceso inminente. La identificación de estos colectivos es más compleja, pues no se tiene un registro completo debido a lo circunstancial de estos colectivos, tanto como a su naturaleza relativamente ajena a las dinámicas institucionales. Ahora bien, como parte de la sociedad civil organizada, también debemos aludir a los personajes, quienes, en una coyuntura o situación concreta, sintetizan una demanda social y logran atraer a distintos medios, por lo que en un tiempo acotado hacen de su demanda parte de la agenda pública, con posibilidades de articular en torno a él, al personaje, un movimiento, detonar la creación de organizaciones de la sociedad civil institucionalizada o hacer que éstas incorporen en sus actividades de trabajo acciones para coadyuvar a que la demanda social sea atendida. El caso emblemático más reciente es el de Javier Sicilia y su exigencia al Estado para garantizar seguridad ciudadana. El registro de la sociedad civil organizada no institucionalizada es complicado. Sin embargo, para tener un referente que nos permita cierta identificación de estos colectivos, nos vamos a valer de la propuesta de Müller y Marsh que retomamos del Informe País del Instituto Federal Electoral y del Colmex de 2014. En esta propuesta, estos autores desarrollaron un modelo para ubicar las distintas variantes de la participación política, donde además de la participación convencional, electoral y no electoral, se tendría la no convencional y la disruptiva. Estas formas de participación las ordenaron a lo largo de un continuum desde lo legal y sistémico a lo ilegal y potencialmente antisistémico. En esta franja reconoceremos por lo menos 4 umbrales. El primer umbral indica una fase de transición entre política electoral, colaboración con partidos, proselitismo partidista y no electoral, que identificamos preeminentemente como formas de participación ciudadana, participación comunitaria o participación social, como firmas de peticiones, participación en manifestaciones legales, conversaciones sobre política, asistencia a reuniones de cabildo, intercambio de enunciados políticos a través de Internet. Aquella, la participación política electoral, y esta, la participación política no electoral, forman parte de la participación convencional. El segundo umbral se corresponde con la transición entre acciones no electorales y acciones que bordean el límite de lo convencional, como las huelgas y los boicots. El tercer umbral marca el paso a técnicas que involucran la acción directa, en algún momento ilegales, pero no violentas, como la ocupación de edificios públicos, el bloqueo de calles o la pinta de bardas. En conjunto con las anteriores acciones, se les nombra no convencionales. El último umbral se corresponde con el paso de estas acciones
semilegales a las acciones violentas, ya propias de la participación política disruptiva, como el daño a propiedad ajena, la confrontación con cuerpos de orden o seguridad o la violencia personal. Conforme a estos autores, las acciones enunciadas previamente al cuarto umbral serían aceptables bajo normas democráticas, no así las que se enlistan después. Con base en esta aproximación conceptual, presentamos una gráfica. Está apoyada en el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, donde solo pudimos apreciar que el conjunto de actividades enmarcadas en la participación convencional no electoral es muy semejante a las actividades que se hacen como parte de la participación política electoral, pero en ambos casos apenas rondando el 10%, una participación significativamente baja. El informe País no permite inferir aspectos más concluyentes, por lo menos en cuanto a las actividades de los colectivos organizados o personajes de la sociedad civil, pues quienes, por ejemplo, participan en manifestaciones o asisten a reuniones de cabildo, no necesariamente son colectivos no institucionalizados, o por otra parte, no podrían incluso dejar de pertenecer a un partido político. Aquí hace falta aún mucho trabajo para reconocer esta parte de la sociedad civil organizada. A partir de la recuperación de estos referentes conceptuales y de algunos datos para percibir las dimensiones de quienes integran la sociedad civil organizada, ya podemos hacer mención de los actores sociales que este ciudadano apoya. Aquellos que se encuentran en la sociedad civil institucionalizada y en los colectivos organizados que participan con acciones convencionales no electorales, en uno y otro caso, interesados en realizar iniciativas de incidencia en decisiones gubernamentales o bien en proyectos de control ciudadano de lo público. Para ser ciudadano, estos actores los definen 6 características. Estas son integración en torno a intereses, percepciones y creencias con respecto a un problema, destrezas o potencial técnico para planificación de proyectos, esto independientemente de que tengan o no constitución formal, capacidad o potencial organizacional para gestionar procesos vinculados a intereses que afectan derechos ciudadanos y o sociales, destrezas o potencial político para decidir y o actuar intencionada y estratégicamente para la consecución de un objetivo común, con acciones de participación preferentemente convencionales pero no electorales, y arraigo social como medio principal, junto con las acciones estratégicas para la consecución de un objetivo. Esta última característica sería la que le daría el potencial a estos actores para las exigencias señaladas en los enunciados B, C y D. Finalmente, por la experiencia de ser ciudadano, nos concentramos en actores sociales que realicen control ciudadano de lo público en el ámbito local, comunitario, municipal, delegacional o bien en el plano regional, un agregado apenas arriba de los municipios o las delegaciones, pero con actividades en red donde participen otros actores sociales. Sé Ciudadano apoya inicialmente los proyectos de control ciudadano de lo público que estos actores presentan, aunque desde ahora debe precisarse que se realizan a su vez en trayectorias de trabajo de mayor aliento, o en otros términos, en procesos de incidencia de varios años. ¿Cuáles son esos proyectos que apoyamos? Aunque ya se ha mencionado, queremos precisar esta respuesta. Partiendo de diferenciar los proyectos de control ciudadano de lo público de los proyectos de asistencia y de los proyectos de habilitación, nos parece que la forma más conveniente para hacerlo es a partir de reconocer los objetivos que estarían persiguiendo cada uno de estos proyectos, la población objetivo sobre la que recaen las actividades enmarcadas en los proyectos
y las actividades centrales realizadas para la consecución de estos objetivos. Aunque esto suene redundante, el objetivo de un proyecto de asistencia es asistir a poblaciones consideradas vulnerables o en condición de marginación socioeconómica. En esta denominación podrían caer personas en condición de calle, personas con trastornos mentales, población sin seguridad social o garantía de atención médica, algunos grupos migrantes que cruzan el territorio mexicano con destino a los Estados Unidos, entre otros. Un proyecto de asistencia buscaría alimentar al día un número determinado de población callejera, hospedar a un número determinado de población migrante. También atender un número de personas con problemas de salud que requieren atención médica primaria o un número específico de personas con trastornos. La asistencia queda en el plano de la caridad o de la donación en un momento único o determinado, según ciertas circunstancias y en ocasiones tras comprobarse que no se tienen otros medios para solventar la premura. Los proyectos de asistencia también pueden reconocerse como de servicios, pero focalizados y para resolver una necesidad inmediata. Los proyectos de servicios superarían esa inmediatez. Su objetivo es habilitar para la acción y no necesariamente son focalizados, ya que pueden dirigirse a distintos públicos. Un proyecto de esta naturaleza podría ser la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los niños de la calle o de la población migrante. Desde esta perspectiva, las actividades redundarán en un documento para presentarse a las entidades gubernamentales que habrían financiado el proyecto. De la misma manera, un proyecto podría pensarse para alfabetizar a población adulta mayor que lo requiera, o bien en realizar actividades deportivas o presentaciones artísticas con jóvenes de una colonia, delegación o municipio, o pláticas sobre embarazos no deseados para adolescentes de secundarias públicas, formación en autocuidado de la salud y mejora de la alimentación para padres o madres de familia que laboran en seguridad pública, entre muchas otras. En el papel, estos proyectos dotarían de ciertas capacidades a las poblaciones en quienes centran sus actividades y no se extinguirían en la alimentación o el cobijo inmediato que procuran los proyectos de asistencia. De este modo, cada una de las actividades canalizaría recursos que tendrían mayor permanencia en las poblaciones de esas actividades. Por su sentido formativo, el diagnóstico se queda en los funcionarios públicos o en la población que los revisa. Los cursos transmitirían conocimientos y, en conjunto, capacidades para distintas áreas de la vida cotidiana. Finalmente, los proyectos de control ciudadano de lo público tienen como objetivo incidir en decisiones gubernamentales y para lograrlo requieren que las actividades recaigan sobre sus bases de apoyo que simpatizarían con la iniciativa, la opinión pública, a quien se busca enterar de una problemática específica, y a las entidades gubernamentales donde se toman las decisiones sobre las que se quiere influir, por lo que no utilizamos población objetivo, sino población de las actividades. En cuanto a la población objetivo de los proyectos de control ciudadano de lo público, puede ser la comunidad de un territorio, un gremio, sector o población en general que no necesariamente forma parte del equipo que diseñó el proyecto. Como ahora aparece en la última coordenada, de manera semejante a los proyectos de servicios, también se requiere elaboración y presentación de diagnósticos, así como actividades de comunicación, con el fin de fortalecernos como interlocutores ante tomadores de decisión para que reconozcan a nuestro grupo como un actor con solvencia intelectual suficiente para que se tomen en cuenta nuestros argumentos y nuestras propuestas, y así legitimar y proporcionar una base de representatividad para hablar en nombre de nuestra base de apoyo. Vamos a utilizar el tema de la población migrante que atraviesa el territorio para llegar a los Estados Unidos para ejemplificar las diferencias entre proyectos.
Pensemos en la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica en México, conducida por el padre José Alejandro Solalinde. Un primer tipo de proyectos que realiza el albergue Hermanos en el Camino, localizado en el estado de Oaxaca, tiene que ver con la dotación de alimentos y alojamiento a la población extranjera en su tránsito hacia los Estados Unidos. Su proyecto tiene una cantidad de recursos programados para los distintos enseres que se requieren para atender un número limitado de esa población. Este es, conforme a lo que hemos expuesto, un proyecto de asistencia. Sin embargo, por los flujos cada vez mayores de migrantes, la organización en la que participa el padre Solalinde decide que además del alojamiento y la alimentación, es necesario que en su paso por México, estas personas puedan realizar alguna actividad productiva transitoria que les permita obtener algún recurso, por lo que deciden diseñar talleres de capacitación en alguna actividad manual y comprometer a algunas empresas a proporcionar temporalmente algunas horas de trabajo a estos migrantes. Este sería un proyecto de servicios que hace una misma organización e incluso hacia una misma población, pero claro, superando la perspectiva asistencial al dotar a esta población de ciertas habilidades. No obstante, en un tercer momento, aprecian lo insostenible de la situación de los derechos humanos de los migrantes, porque acepta que su labor no está atendiendo la problemática de mayor envergadura. Se hace la lectura que en el fondo hay un problema con la política migratoria del país, que responde solo al interés de cuidar las fronteras de los Estados Unidos, por lo que la misma pastoral elabora un proyecto de incidencia para que el legislativo mexicano modifique las normas en las que se enmarca esa política migratoria. A partir de una campaña conjunta con otras organizaciones sociales que buscan sensibilizar a la mayor parte de la población del país sobre las condiciones infrahumanas en las que se encuentra la población migrante. Como se puede apreciar, las poblaciones a quienes dirigen las actividades son el poder legislativo, la opinión pública y la propia red de apoyo de organizaciones, y no necesariamente la población objetivo. En este caso, los migrantes serían los beneficiarios de las acciones. Esta diapositiva nos permite redundar en estas diferencias. Ahora, considerando el lugar de los proyectos en relación con la labor gubernamental y las habilidades que exigen cada uno de ellos. Primero, anotamos los tres tipos de proyecto. Los proyectos de asistencia y servicios se relacionan con la labor gubernamental, formando parte del marco de las acciones o políticas públicas prevalecientes, mientras que los proyectos de control ciudadano de lo público buscan incidir en la labor gubernamental. En el ejemplo, donde hemos retomado el tema de la migración, se aprecia que, en los primeros proyectos, alimentación, hospedaje y formación, el mismo marco normativo, las instituciones y los recursos destinados a este tema se mantienen. No así en el tercer proyecto, donde por principio se buscaría la modificación del marco legal y para esto se buscará influir en una decisión pública. En conclusión, si hablamos de habilidades para realizar estos proyectos, encontramos diferencias significativas. En el conjunto de proyectos se requieren habilidades organizativas y operativas. En los proyectos de asistencia, por igual, podrían requerirse habilidades de planeación básicas, no tan depuradas como podría requerirse en un proyecto de servicios, pero las destrezas políticas y el trabajo con las bases de apoyo son casi exclusivos de un proyecto de incidencia. Obviamente, esto no sería tajante, pero no necesariamente en un proyecto de asistencia o de servicios se demandarían estas últimas habilidades. Hasta aquí, esperamos que la presentación permita precisar
Cómo Sé Ciudadano traduce el concepto de actor social y el tipo de proyectos que está interesado en apoyar. Como en otras presentaciones, incluimos las referencias en las que nos apoyamos. Muchas gracias por tu atención y como en otras presentaciones, dejamos la información de contacto para recibir tus dudas y comentarios.